el hecho de que el pecado todavía nos afecta, nos sorprende. El pecado todavía nos asesta duros golpes. Nos humilla. Nos humilla, ¿verdad? Nos hace sentir el polvo de nuestra debilidad en nuestra boca, en nuestros miembros. ¿Qué defensa podemos tener contra eso? Porque ¿qué es lo que puede causar en nuestras vidas esto? Dudas, ¿verdad? Desespero, temores. Nos puede llevar hasta la incredulidad, ¿verdad? Eso nos amenaza de muchas maneras. Y Dios quiere recordarnos cuál es el antídoto. Que a pesar de que todavía somos pecadores, no hay ya ninguna condenación. Amén. Eso Amén. es una paradoja increíble. Cristo es todo para mí. Mi Salvador, mi amigo, mi guía. Cristo es mi verdad. Es nuestra guía, nuestro faro. Cristo es el Señor y Salvador. Nuestro protector, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Es Jesús, el único que te lleva a Dios, el único camino, la verdad y la vida. No hay más ningún camino, es Jesús. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Seguimos en nuestro estudio de Romanos y este es el tercer episodio de nuestra cuarta semana de nuestro estudio de la Epístola de Pablo a los Romanos. La serie se titula El Poder del Evangelio. Hoy vamos a hablar de algo que todo creyente necesita recordar. Pero, bueno, a veces olvidamos en medio de nuestras luchas que en Cristo Jesús ya no hay condenación. Vamos a explorar por qué esta verdad es el corazón del Evangelio y cómo nos libera de la culpa y del temor y sobre todo cómo el Espíritu Santo nos da poder para vivir una nueva vida. Si tienes una Biblia, busca Romanos 8 del 1 al 11 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Bueno, mis hermanos, hemos llegado al capítulo 8 de Romanos. El capítulo 8 de Romanos, sinceramente, es uno de mis textos favoritos de la Biblia, uno de mis capítulos favoritos. Y tengo muchos, pero una y otra vez en mi vida he regresado a las palabras del apóstol Pablo, inspiradas por el Espíritu Santo, para ayudarme en mi vida. No sé cuántas veces he tenido que regresar al versículo 1, donde dice que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No sé cuántas veces he meditado en los golpes, en las tragedias, en las cosas que suceden y regreso rápidamente al 8:28, donde dice que sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Y digo, gracias Señor, porque aún en esto yo sé que estás obrando para mi bien. Y no sé cuántas veces el acusador ha venido a tratar de meterme ideas en la cabeza de que tal vez no eres un cristiano verdadero. Y tengo que regresar a este versículo que me dice que estoy convencido, versículo 38, que ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es un hermoso texto y el texto central de Romanos. Y hoy, en vez de oírme a mí predicar sobre este texto, tengo conmigo a mis queridos hermanos, el pastor David Menéndez, el pastor Alex Herrera y el hermano Jason Arevalo. Bienvenidos al Faro, mis hermanos. Amén, un privilegio estar acá, una alegría poder llegar con la palabra del Señor a la audiencia del Faro, Dani. Amén, amén. No, y qué bendición llegar a este capítulo. Oh, sí. Wow. Y me alegra que vamos a poder conversar juntos acerca de este texto. Es un placer estar aquí, Dani. Gracias, David. Compartir en este pasaje juntos. Amén. Amén, amén. Ahora, en el capítulo 7, Pablo estaba hablando acerca del pecado. Y
nuestra relación con la ley. Y vimos que para unirnos con Cristo, o más bien en nuestra unión con Cristo, tuvimos que morir a la ley. En otras palabras, la ley ya no tiene la misma función en nuestra vida, ya no nos puede acusar, ya no nos puede condenar la ley. ¿Por qué? Porque no estamos casados con la ley, no estamos bajo la ley, estamos unidos a Cristo. Y aunque en nuestra vida experimentamos todavía esas acusaciones, ya no son tanto el efecto de la ley, ese es el enemigo que viene a acusarnos, y nuestra lucha en la carne la reconocemos por lo que es, pero venimos con esta confianza en Cristo. Él es el único que nos puede librar de este cuerpo de muerte, ¿verdad? Amén. Cristo Jesús, Señor nuestro, es el que nos libera. Y entonces ahora Pablo dice unas cosas gloriosas, y le voy a pedir a Alex que nos lea Romanos 8, del 1 al 11. Amén. Dice así la palabra del Señor. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Amén. La palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, gracias, Alex. Ahora vamos a comenzar a hablar de este texto. Primero, me gusta la idea ahora de identificar cuál es la idea principal que vemos en esta sección. ¿Hay una idea central? Yo creo que la idea central se encuentra en el primer versículo. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso es la idea. O sea, la idea es que hoy vamos a hablar de lo que significa vivir sin condenación, ¿verdad? Amén. Y bajo el poder del Espíritu Santo. Amén. Me parece un buen tema. Muy bueno. Hablemos de esto entonces un poco. Ahora, Pablo comienza con esta declaración increíble. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Como bien dijo Jason, esta es la idea central. Ahora, ¿por qué es tan central esta afirmación en la vida del creyente? Creo que es la esencia de cómo hemos sido salvos, librados, ¿verdad? Hemos sido salvos de la condenación, del pecado, ¿verdad? De la muerte. Y me llama mucho la atención estas palabras de ninguna condenación. Ninguna condenación. Es decir, hemos sido librados de toda condenación. Yeah. Y dice también ahora. Es decir, ya en este momento yo he sido librado de toda condenación. Wow. No hay ninguna condenación para mí. Y eso es poderosísimo. Es la esencia, yo creo, de lo que Dios ha hecho por nosotros para poder reconciliarnos con Él y que vivamos para Él. Wow. Yo creo que también, aunque esta idea no se recoge tanto en este pasaje, sino más se discute en Hebreos, la idea de la conciencia.
Yo creo que la realidad es que nuestra conciencia puede seguir condenándonos. Pero Pablo quiere recordarnos que no hay condenación. No hay condenación. Entonces, él quiere liberar nuestras conciencias también de esa condena. Está bueno eso. Está bueno eso. Excelente. Yo creo que es tan importante lo que tú mencionabas al principio, Dani, de que el contexto de eso es lo que Pablo ha venido hablando en el capítulo 7, que es la realidad de la presencia del pecado todavía en el mundo y en nuestras vidas. Ajá. Que eso trae tanto dolor a nuestros corazones, ¿verdad? Tanta frustración cristalizada en la expresión de Pablo, ¿verdad? Miserable hombre de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte, verdad? Pero en medio de esa lucha y de esa realidad, ¿verdad? Que con frecuencia nos trae, ¿verdad?, angustia a nuestros corazones, tenemos ese bálsamo que el Espíritu Santo trae a nuestros corazones diciéndonos: no hay condenación para ustedes. Amén, amén. No hay Y creo condenación. que es importante Sí. lo que tú acabas de decir, Alex. Es importante juntar esas frases, porque una frase aparece al final del capítulo 7 y ahora estamos recogiendo el capítulo 8, Sí. ¿verdad? Pero esas frases van juntas. Miserable hombre de mí. Esa frase es clave. Esa expresión emocional Sí. y emocionante, Y ¿verdad? real. Real. Oye, ¿quién nos identifica con eso? Miserable hombre de mí. ¿Cuántas veces no nos miramos a nosotros mismos y decimos, miserable hombre de mí? ¿Quién me librará? Y entonces dice, es Cristo, ¿verdad? Gloria al Padre por medio del Hijo, ¿verdad? Amén. Y entonces dice, y no hay ahora condenación. Y esto es porque precisamente debido a que Romanos 7, que el pecado todavía está en nosotros, Sí. y que no está en nosotros simplemente dormido, inactivo, sino que está operando, nos Sí. está afectando, nos está golpeando, Yes. está presente, está creando este conflicto. Esto le causa al creyente, sobre todo al creyente que no ha madurado en su fe, que todavía no entiende las dinámicas quizás más profundas de la vida cristiana. Y a nosotros también, quizás en términos de que hemos caminado ya por años, el hecho de que el pecado todavía nos afecta, nos sorprende. El pecado Sí. todavía nos asesta duros golpes, Asumía. nos humilla, ¿verdad? Nos hace sentir el polvo de nuestra debilidad en nuestra boca, en nuestros miembros. ¿Qué defensa podemos tener contra eso? Porque ¿qué es lo que puede causar en nuestras vidas esto? Dudas, ¿verdad? Desespero, temores. Nos puede llevar hasta la incredulidad, Sí. ¿verdad? Eso nos amenaza de muchas maneras. Y Dios quiere recordarnos cuál es el antídoto. Que a pesar de que todavía somos pecadores, no hay ya ninguna condenación. Amén. Eso Amén. es una paradoja increíble, es algo que tenemos que tratar de comunicar. Comunicarnos a nosotros mismos todos los días Sí. por el Espíritu y la palabra de Dios, pero también que tenemos que predicar y traer esta ayuda a los que nos oyen, que están Así es. pasando por la misma crisis, necesidad y lucha. Sí. No, creo que esto también nos recuerda la gran tensión que existe en la predicación del Evangelio, ¿verdad? Que estamos predicando un mensaje que en efecto le está diciendo a la persona, sí, tú eres pecador, pero Dios a través de Cristo te va a perdonar y no va a contar esos pecados contra ti. Le estamos diciendo que no tienen que hacer nada para que Dios los acepte, que es absolutamente una obra gratuita por la gracia de Dios. Estamos diciendo esto y a la misma vez estamos diciéndoles que el Señor nos llama a vivir a otro nivel. Y comenzamos a decir que ya estamos siendo transformados. Sí. Comenzamos a hablar de una nueva naturaleza, de una Sí. nueva creación, de un nuevo poder, capacidad, Sí. vida. Sí, pero hay una tensión ahí, ¿verdad? Ajá. Porque por un lado está esa sensación de que, bueno, yo no puedo. Ahí está la lucha del pecado, el capítulo 7. Y ahora nos está hablando de que en esta vida sin condenación hay algo que Dios quiere hacer en nosotros y es a través de su Espíritu Amén. Santo. Amén. Vamos a seguir adelante porque él dice que esta falta de condenación, ¿verdad?
ausencia de condenación en la vida del cristiano es, otra vez, para los que están en Cristo Jesús. ¿Y quiénes son? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora les voy a preguntar algo. ¿Es eso una definición de lo que es un cristiano? Sí, a mí personalmente, ¿verdad? Cuando predico este pasaje, porque nosotros somos expertos en dar con nosotros, digo, los humanos, Sí. y nosotros que trabajamos con la palabra de Dios, a veces somos expertos en dar con una mano libertad, evangelio, gracia, y inmediatamente socavarla y quitarla y destruirla por la otra. Ajá. Somos expertos en eso. Y una manera que se hace es con este pasaje. No hay ninguna condenación, pero si estás caminando en obediencia, si estás obedeciendo a Dios, si estás cumpliendo los mandamientos de Dios, si haces eso, no hay ninguna condenación. Pero eso no es lo que está diciendo el pasaje. Correcto. El pasaje ya nos ha explicado, ¿verdad? En el capítulo 7, qué quiere decir el que camina de acuerdo a la carne. Y también nos ha hablado del creyente. Se introduce aquí el Espíritu enfáticamente, pero nos ha dicho qué es un creyente, ¿verdad? Nos ha hablado del Evangelio, nos ha hablado de la fe, nos ha hablado de unión con Cristo, nos ha hablado del perdón, de la justificación, etc. Y el andar en la carne nos has dicho en Romanos 7 que es aquellos que eran gobernados y controlados por sus pasiones pecaminosas, porque todavía estaban bajo la condenación de la ley. Y que esa ley, en su poder condenatorio, exacerbaba y era el mismo poder del pecado en su vida. Entonces, mi temor es que cuando nosotros queremos otra vez traer al frente la ley para decir, pero es en obediencia a ella que validamos que no hay condenación, estamos en realidad actuando de una manera antibíblica. Diría yo, anticristiana. Eso es. Eso el mismo es. Satanás Eso el que hace es. eso. Discúlpeme No, que no, lo no. ponga en estos términos. No, pero David, por eso es que hice la pregunta, porque yo sé que hay personas que leen esto y ven, Sí. no, pero aquí está diciendo que el que no está, el que no está bajo ninguna condenación es el que anda, Claro. no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero el versículo 2 nos explica. Claro. Yo creo que la respuesta es sí a lo que tú viniste y preguntaste, ¿verdad? ¿Está definiendo este pasaje lo que es un cristiano? Sí. ¿Y quién es un cristiano? Es alguien, verso 2, que ha sido libertado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí es. Ahí está. Entonces, aquí no hay una condición puesta a esta falta de condenación. Porque es como decía mi hermano David, empezamos a condicionar lo que el Señor hizo en la cruz a obras que nosotros podamos hacer, ¿verdad? Y esto es en contra del Evangelio. Esta es una descripción. Nosotros hemos sido libertados de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado. Amén. Es algo que el Señor logró en la cruz. Bueno, vamos a definir esto. Okay, primero, él habla de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿De qué está hablando? La ley, en términos aquí, quizás es el principio o la operación, ¿no? Estaríamos de acuerdo con eso, Sí, ¿no? sí. Que hay una forma en que el Espíritu opera la vida de Dios en mi vida. Y es a través de Cristo Jesús. Y a mí me gusta añadir aquí, ¿cuál es la operación o el principio a través del cual Dios me da vida? Y yo concluyo con Romanos, a través del Evangelio. Es decir, a través de la operación del Evangelio en mi vida, a través de la ley de la fe o del principio de fe en mi vida. Por lo tanto, esa operación del Evangelio, ese principio de fe, es el espíritu de vida en Cristo Jesús que me libra del otro principio, de la otra operación. Ok, entonces la otra operación es la ley del pecado y de la muerte. Entonces ahí tenemos que preguntar, ¿qué tipo de operación es esta? ¿Qué tipo de principio operativo me lleva a la muerte y al poder del pecado? Y es esa operación en nuestros miembros que nos llevaba a obedecer
y ser deudores a la carne y resultaba, ¿verdad?, con el pecado y con la muerte. De esto, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado. Esto es lo que el pastor Henry Scougal decía, esta es la vida de Dios en el alma del hombre. Nos ha libertado de ser deudores a la carne y de verdad terminar en el pecado y la muerte. Y una vez más, me gusta señalar aquí que el principio, así como el principio operativo de vida es a través del Evangelio, Amén. el principio operativo de muerte es debajo de la ley. Por eso es que Pablo después, ya lo dice aquí, allá en Romanos 7, cuando dice que cuando estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Y allá en Corintios dice, el aguijón de la muerte es el pecado, pero el poder del pecado es la ley. Esto suena paradójico, ¿verdad? Sí. Sí. Y ya hemos hablado de eso en Romanos 7. Correcto. Entonces, ahora Dios me ha librado de este principio que, ¿verdad?, a un pecador lo tiene en muerte, bajo condenación, y exacerbando sus pasiones pecaminosas, que es la ley. Me ha librado de la ley. Y me ha librado de la ley a través del Evangelio. Wow. De la condenación de la ley. Del poder de la ley para condenar, para matar, para acusar. Me ha librado, que ese es, yo estando bajo ella, en mi carne, lo que me mantiene esclavizado al pecado y a la muerte. Wow. Ahora, entonces, ¿por qué muchos creyentes siguen viviendo como si todavía estuvieran bajo condena? Ahí, verdad, creo yo, es un... Hermano, yo creo de que a nosotros nos cuesta entender la gracia de Dios. Sí, excelente. Yo creo que es así. Somos incrédulos de corazón. Las noticias del Evangelio son, para nuestra mente incrédula, demasiado buenas. Sí. Nosotros, ¿verdad? Tenemos dificultades en recibir el don inefable de la salvación y decir simplemente gracias, Señor. Queremos vivir ciertamente pagando, obrando, efectuando nuestra propia reconciliación, nuestro propio atonement, como se dice en inglés, ¿no? Queremos siempre estar tratando de poder pagar, de poder poner algo de mi obra para validarme en ello. Es un instinto del ser humano. El ver que hay un problema y el decir, pues yo tengo que resolver este problema. O al menos tengo que contribuir a resolverlo. Sí. Y ahí lo traemos con todo tipo de nuestras obras, de aquellas cosas que nosotros hacemos, pero el Evangelio es el único poder operativo para librarnos de la muerte y del pecado. Amén. ¿Y cuál es? Amén. El versículo 3 dice lo que es. Que lo que la ley no podía hacer, Cristo hizo. Amén. Wow. Lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. No es que hay enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Wow. Amén. Podemos estar sonando en cierto sentido de que estamos hablando negativamente de la ley. Así mismo. Pero no, el problema no es la ley, el problema somos nosotros. Claro. Otra vez, estas son cosas que ya hemos venido hablando, pero hay que regresar y recordarlo, porque otra vez esto es lo que es normal para nosotros como seres humanos. Oímos la verdad, pero regresamos a la mentira. Una de las cosas, ¿verdad? No sé si a ustedes les ha pasado que en algún momento a mí me ha dicho alguien cuando yo hablo de estas cosas, pastor, pero la ley es buena. A ver, eso es lo que están escuchando. Están escuchando que hay una crítica a la ley, que estamos hablando mal de la ley. No, la ley es perfecta y demanda una obediencia completa, personal y perpetua. Pero nosotros, en nuestros delitos y pecados, en nuestras maldades, nunca podemos pagar y rendirle a la ley lo que ella demanda. Por lo tanto, ¿verdad? Ella nos aprisiona. Bajo ella estamos aprisionados. Y no sé si utilizaron la ilustración del sol, ¿no? Y el cadáver. El sol es bueno, pero para el vivo.
Pero si el sol le da un cadáver, ¿qué es lo que hace? Acelera su descomposición. Wow. La ley es buena para el vivo, para el creyente, para aquel que tiene el Espíritu de Dios, pero para el que está muerto en sus delitos y pecados, lo exacerba. Sí, otra vez, nuestra relación con la ley ha cambiado por medio de Cristo. Amén. Amén. Nuestra relación con la ley ha cambiado. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Y bajo la gracia, bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén. La ley ahora para nosotros es santa, justa y buena. Nos encanta la ley. Amén. Nos deleitamos en la ley de Dios, Como en decían, nuestro hombre interior, ¿verdad? Gloria a Dios. Estamos de acuerdo. Todo esto es bueno. Yo lo necesito. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sí. Y no me condena. No. Yeah. Wow. Bueno, porque ya su requisito, versículo Sí. 4, ¿no? ¿Cómo dice en español? El sí, el requisito de la ley ya se ha cumplido. ya se ha cumplido. Amén. Se ha cumplido en nosotros porque Cristo está en nosotros. Estamos unidos al cumplimiento de la ley. Estamos unidos a Cristo, al cumplimiento de la justicia. Por lo tanto, eso ahora se convierte en la esencia de nuestra nueva naturaleza a través de nuestra unión a Cristo. Nosotros somos justos en Cristo Jesús. Amén, Es nuestra amén. nueva identidad. Amén. ¿Cuál es el requisito de la ley? Perfecta obediencia. ¿Y cómo eso se ha cumplido en nosotros? Bueno, se ha cumplido en nosotros porque nosotros estamos en Cristo. Cristo Jesús. Que obedeció obedeció. perfectamente la ley. Wow. Y aquí lo pone, yo pienso, desde la perspectiva del Espíritu. Es decir, y el lenguaje es sugestivo porque dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Es decir, nosotros estamos en Cristo, pero el Espíritu de Dios está en nosotros. Y ese Espíritu de Dios en nosotros está haciendo algo en nosotros, de esa unión de nosotros en Cristo. En otras palabras, está comenzando a producir frutos que tienen referencia a esa justicia de la ley. Amén. Cómo los frutos ahora van a ver, es decir, por qué, cómo, etcétera, es algo que el pasaje continúa diciendo, pero es debido a que el Espíritu, estamos en Cristo y el Espíritu está en nosotros. Amén. Amén. Mis hermanos, O estamos en Cristo porque el Espíritu está en nosotros. ¿verdad? amén. Mis hermanos, se nos ha acabado el tiempo. Parece mentira, pero creo que hemos hablado claramente del Evangelio ya. ¿Verdad? ¿No es cierto? Amén. Cristo que cumplió la ley, todos los requisitos, ofreció su vida en sacrificio por nosotros. Y por ello, no hay condenación. No hay ahora Ninguna. condenación. Ahora nosotros vivimos en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Gloria a Dios. Y eso es los que están en Cristo Jesús. Amén. Así que te pregunto, mi hermano que estás escuchando, ¿estás en Cristo? ¿Has puesto tu fe en Jesucristo? ¿Has recibido a través de Él el perdón de tus pecados? ¿Ya tienes la seguridad en tu corazón por medio de la fe de esperanza de vida eterna? Si no lo tienes, ven a Cristo. Pon tu fe en Él. Arrepiéntete de tus pecados y dile, Señor, yo creo que Cristo murió por mí. Yo creo que resucitó. Yo creo que Él es el Señor y el único Salvador que me puede salvar. Ven a Cristo hoy. Él es un poderoso Salvador. ¿Lo crees? Amén. Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie El Poder del Evangelio. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.